Recording in progress. El padre Álvaro está ahí. Admitir. Yo. Ese Ariel. Otra vez. ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Sí? ¿Y me ves, no? No, no te estoy viendo, Muri. Ahora sí ya ¿Ya? te veo. Ah, bueno. Espérate, me quito los lentes para verme más joven. ¿Cómo? Que me quito los lentes. Me veo muy oscura. Sí. Si te puedes poner un poquito más de luz, maravilloso. Espérate para ver. Que no sé, es que espérate. Es que... Y eso que yo tengo una ventana aquí. ¿Será que ya? Un poquito mejor. Sí, está mejor. Sí. Tú estás en un ángulo buenísimo. Sí, sí, sí. Muy chévere. Sí, Buenísimo aquí el ángulo. estamos. Sí, sí, sí. Y aquí vamos a mostrar. Bueno, Muriel, mientras va ingresando el público, te Dime. cuento. Inicialmente vamos a hablar tú y yo un poco del proceso creativo de la exposición, de esta Buenísimo. historia, de cómo se dio la exposición, ta, ta, ta. Por eso yo traigo aquí a la conversación y muestro la maqueta de lo que con la cual se diseñó pues todo el montaje. Perfecto. Entonces vamos a ir hablando cómo se concibió pues la idea de montarlo de esta manera. O sea, tratar de recordar cómo fueron esas primeras conversaciones que tuvimos, los Perfecto. referentes que teníamos, ese tipo de cosas, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Y en lo que Estela se conecta, porque Estela tiene que salir de un compromiso laboral, Ajá. y se conecta entonces después. Ah, Entonces, en bueno, ese perfecto. espacio de tiempo nosotros vamos conversando. Igual, la idea, Muriel, este es un formato distinto, no es como otros conversatorios que hemos tenido, en Sí. los cuales lo que sucede es que hacemos una transmisión, ¿ya? Es una Sí. conversación, es un encuentro con la artista, es Me una forma encanta, me también gusta de más. visita guiada, pero con los comentarios de una historiadora que está obviamente especializada en historia de Buenísimo. Cartagena y de los afrodescendientes en general. Buenísimo. No, me encanta. Entonces, Más o menos lo perfecto. que hicimos allá, pero ya con un Sí, espectro más grande de ya exactamente. haciendo el recorrido de la exposición y no, y me parece interesante porque todo eso es parte Sí, del proceso. sí, 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 así es. Así es. Me parece Así es. bien. Me veo muy oscura. Perfecto. Me veo muy oscura. No, no sé, tiene un poquito, para ponerte un poquito Pero más de no, luz. yo tengo luz acá y yo no sé qué pasa. Espérate. Tan raro. Que aquí no- Estoy como mejor. Sí, ya, está mejor así. Esto tienes tú que más o menos una hora.
Sí, como una hora, Ah, bueno, no perfecto. más de allí. La gente no aguanta más. Exactamente. La No, y gente la no gente, aguanta tú más. sabes, exactamente. ¿Y La cuántas cuántas se han inscrito? Se han inscrito casi 20 personas, pero o sea, ¿No? ahora repartimos el enlace libremente para ver, porque Para también que se... queríamos como probar cómo nos iba con esta dinámica de que nos quedara también el registro de quién participaba. Claro, claro. Ya, entonces era como esa la idea. Pero tú Ahí te ves está más entrando centrada, yo gente. me veo como la diada. Ah, no No estoy sé, yo ladeada yo. Tú me ves sí, bien. yo te veo bien. Ah, Ahí bueno, como perfecto. está bien, está bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya Sí, estamos perfecto. pues a un minuto de comenzar. Vamos a esperar un momentico Ok, voy a servirme que un la tinto. gente se... Listo, vale. Yo lo tengo aquí al lado, yo tengo una soda aquí al lado. Bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Qué más ha pasado? Ay, Dios mío. Bueno, bien, bien, ¿no? La gente pues siempre pues lo visita la Lo comenta. Oye, exposición. pero nada que ha ido Eduardo, ¿cómo se llama? Hernández. No sé, Dime, no, ¿alguien nos está oyendo? No, sí. ahí no habla. No, no, pero esto se puede decir, esto se puede decir. Es decir, es increíble en Cartagena se hable tanto del arte, se hagan tantas polémicas, se haga tanto título y cuando hay obras, entonces la gente no va. Así es, exactamente. Es parte un poquito de lo que En fin, sucede aquí. Así es, pero bueno, eso no nos detiene. no, no, para Tenemos que nada. seguir fluyendo, pues, porque pues, si nos detenemos a partir de eso, No, no, yo no me detengo nunca tampoco. Yo, es una necesidad mía también de vida, ¿me entiendes? Eso no tiene claro, nada que ver con lo que pasa alrededor. Yo lo claro, hago porque tengo que hacerlo, quiero hacerlo. claro, así Por ahí es. te mandé varias cosas. Cuando las leas me cuentas. Sí, sí, no. Ahora, pues bueno, ahora mismo estamos como en el proceso también con otra No, exposición que se viene ahora el 31 de octubre. no, y no es, Entonces, y no sería ahora, y otras lógicamente. cosas. Sí. Pero tranquila, ya eso lo vamos viendo, eso lo vamos viendo en el tema de entrando la gente. Eso lo vamos viendo en el tema del otro año, ya también Sí, cómo exacto. está la agenda del otro año. Quizás a 2 años también, mirarlo también. También, claro, es que es bien bonito. Sí, Óyeme, ¿y eso quién es te bien. hizo esa proyección ¿cómo es que se llama eso? En 3D, ¿no? ¿Cómo es que se llama esto? Eso Estos es diseños, SketchUp, eso es SketchUp. exactamente. ¿Eso lo haces tú, lindo? Sí, eso es parte acá del trabajo que se hace o sea, este es el trabajo previo que se hace antes de cualquier montaje. Te cuento que esta exposición fue un laboratorio. Total, Qué bueno. Pero quedó, todo el mundo me ha comentado. sí. No, sí, no, ha sido pues maravilloso y los comentarios han sido impresionantes sobre el impacto que ha tenido la puesta en escena, las obras, cada rostro. La Sí, gente veo que tiene una conexión con la exposición, o sea, les hace, cumple su labor de generar sensaciones en claro, que eso quien es el arte. la Si el arte no observa. genera Ujú. polémica, si tú sales tranquilo, malo. Sí, ujú. Así Porque es, el arte tiene que exactamente. generar polémica porque estamos muy llenos de imágenes, estamos demasiado llenos de imágenes que no están diciendo nada. Así es, exactamente. Así es. Entonces, bueno, vamos a esperar un par de minutos más, que sean las 4:05, Perfecto. y empezaremos pues la Cuando conversación. me Que des, igual ya estamos conversando, de hecho ya ya estamos estamos conversando. conversando, pero todavía no hemos hecho como el saludo formal a la gente Tú lo haces tú, tú eres la experta. que se ha estado conectando y que pues también pues podrá expresar pues las apreciaciones que tienen sobre la exposición, si la conocen, si Claro, la quieren conocer, las preguntas, aprovechar que estamos con así Muriel, es. pues aquí es bien importante pues
que puedan, Sí, no, de todo se trata. Me encanta porque es un feedback, ¿me entiendes? Yo claro, doy, ellos me enseñan a mí, yo les aporto a ellas y yo digo que el arte se construye a partir de muchas voces. así Eso, es, uno da así la es, suya, pero la gente la complementa. así es, Eso tiene que exactamente, ser así. así Entonces, bueno, es. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, no, yo creo que todo eso le va sumando a la obra. Cada claro, interpretación, cada cosa se va sumando a la obra y la va nutriendo. así es. Entonces, Así es. vamos, estamos a un minuto ya de dar De comenzar. inicio, señorita. Ya, ahorita pues, Voy a tener que ponerme unos lentes para poder ver bien, pero no quería porque me veo más joven sin lentes. ay, Dios. Voy Se a poner uno más necesitan. para ver. Ya todo es. Susi, mi hermana, llegó. Estaba aquí hace 5 minutos, pero no tenía la cámara prendida. Buenas tardes a todas. Hola, buenas Es mi tardes, ¿cómo hermana está? linda. Da Linda mucho es la gusto, curadora y Mucho museógrafa. gusto, mucho gusto mucho gusto, conocerte. Ahí ve. mucho gusto, un Gracias. placer. Lucia. Y Gracias Vicky Angulo, mi igualmente. cuñada, está también Bienvenida. abajo. Ah, muy bien. Te veo, Vicky, sí. Hola, Muriel. Vicky como que Vicky tiene el La cámara muy... micrófono apagado. Ah, de pronto, hay que ver. Sí, lo tiene Sí. apagado, pero no Estoy. sé cómo avisarle. No, yo lo estoy viendo. Ah, ok. No me Ah, oye. perfecto. Yo lo oigo. Yo lo veo todo. Estás tomando café con una cosa verde. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya, ahora sí, damos inicio Listo. a esta, pues, nuevo encuentro en un formato completamente un poquito distinto a Nuevo. lo que veníamos realizando en temas de conversatorios virtuales en el santuario de San Pedro Claver, donde hacíamos también pues una transmisión en vivo por Facebook Live. Pero bueno, hemos evidenciado que eso entre de que pues ya la gente se ha ido desconectando un poco del tema de estar tanto en redes sociales y eso con respecto pues pues ya no estamos en pandemia, ya no estamos como que en ese encierro, en esa necesidad de, sino que ya podemos asistir a los espacios, pero sí, o sea, sin embargo tenemos estos espacios también en los cuales pues a veces la artista, como es el caso ahora, Muriel, pues no vive en Cartagena, pero queríamos seguir conversando sobre esta puesta en escena tan maravillosa que tenemos aquí en el Santuario de San Pedro Claver. Y se nos ocurrió pues hacer algo un poco más íntimo también, ¿no? Entonces es una reunión de Zoom donde pues hemos compartido el enlace en varios espacios para que los interesados en conocer más sobre esta exposición pues puedan conectarse e interactuar con la artista, ¿no? Porque también eso es lo que queríamos. Más adelante tendremos también comentarios de una historiadora cartagenera, Estela Simancas, quien pues nos dará su perspectiva desde el punto de vista histórico, pero también con enfoque de género, que es una de las temáticas pues que maneja pues Estela también y que también esta exposición nos las muestra, ¿no? También ese enfoque de género, aunque pues está pues compuesta por varios rostros de todas las, digamos, de todas las identidades de género Exacto. que hay, pueden estar representadas aquí en esta sala. Total. Yo tuve mucho en En, cuenta eso. Así es, bueno, eso va a ser un poco parte también porque queremos contarle también a todos los que están aquí cómo se dio todo esto, cómo se generó este proceso de Yo soy la loba blanca, de esas primeras conversaciones, de que nace pues de esas conversaciones incluso que no son eh, buscadas por decir, sino cualquier día hablando con Muriel, de incluso de creo que esto nace empieza esta conversación a darse cuando justo estábamos en pandemia 2020 y Muriel era
participante de un curso virtual que hizo el santuario que se llamaba Afrocolombia Ritmo de Tambor, que fue un proyecto muy bonito que se hizo en el santuario que quería pues aportarle a la puesta en valor a esta expresión del bullerengue, ¿no? Y hablar sobre el bullerengue desde otra perspectiva, de perspectiva de género, hablarlo desde el punto de vista histórico, cómo está construido musicalmente el bullerengue. Entonces fue un ejercicio bien interesante y pues ahí con Muriel empezó esa semilla a darse y Muriel cualquier día me dijo, Linda, yo tengo un proyecto y te voy a hablar de él. Y bueno, y la cosa para mí, desde de este lado para acá, quedó en suspenso. Y yo dije, bueno, ¿qué propuesta nos tendrá Muriel con respecto a esto y a la temática pues, que está manejando el santuario? Hasta que, bueno, se empezó Muriel, yo te cuento algo, Muriel, yo empecé a sospechar un poco porque me acuerdo que en tu Instagram empezaste a compartir otra serie. Ah, sí. Que era que la crónica roja, que se llamaba. Crónica roja, sí. Sí, bueno, entonces yo empecé a sospechar que como por ahí va la cosa, sin saber todavía qué era esto, lo de la loba blanca, obviamente, pero empecé a ver el tema de pues, la técnica, y cuando viene Muriel ya con el proyecto y con el proceso y me cuenta toda esta historia que ella les va a contar, no le voy a quitar el gusto de que ella misma lo cuente. Entonces, pues, yo le dije, pues, hagámosle. Claro. Vamos para adelante. Y me dice Muriel, pero mira, son 360 rostros que hay que montar. Y eso, bueno, ya veremos cómo se va organizando esos. Entonces empezamos a ver y a hablar de referentes. Muriel me hizo un referente muy interesante que era pues estos museos del Holocausto, ya donde hay espacios y también hay museos de derechos humanos, como el de Chile, por ejemplo, que también tiene un muro donde están pues las víctimas que ha tenido pues que tuvo la violencia en Chile todo este tiempo, Pinochet en Chile. Y fue bien interesante porque como lo vimos nosotros acá fue como que, claro, nosotros hablamos siempre de la esclavitud y lo hacemos como un hecho naturalizado, normalizado, con respecto a, pues, sí, o sea, que lo vimos en el colegio y en el colegio no le profundizan las consecuencias de eso, sino que a nosotros nos dieron unas fechas, ni siquiera te enseñan ni siquiera de qué naciones de África vinieron los africanos acá a América, o sea, es una cosa, y lo mismo pasa con el genocidio indígena, que por el hecho de que se haga en esta fecha, 12 de octubre, es importante que el conversatorio se hiciera hoy, porque precisamente estamos llamando la atención a desnaturalizar y descolonizar ese discurso sobre lo que pasó el 12 de octubre, que me parece, a ver, yo como lo veo, me parece terrible que hoy día, hoy en España estén haciendo un desfile con toda la pompa hablando del Día de la Hispanidad. Para nosotros fue la pérdida de nuestros pueblos indígenas y la otra consecuencia fue obviamente la esclavitud de los africanos. Entonces, es importante, por ejemplo, este espacio, porque este espacio también quiere visibilizar, darle rostro o representar algunos de los rostros de las personas que sufrieron la esclavitud en tiempo de la colonia, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros referentes, o sea, para realizar esta puesta en escena. Entonces, el otro reto, yo les voy a contar la parte museográfica, cómo se dio esto. El otro reto que teníamos, obviamente, era el soporte y el material de la obra, que pues obviamente son delicadas, son fáciles de manejar, no son fáciles de montar, porque al ser unos 360 piezas, Bastantes.
en un edificio que encima de eso es un edificio que está protegido por patrimonio, bien de interés cultural de la nación. No lo podíamos hacer 360 Huecos. perforaciones a la pared. Obviamente. Y la obra tampoco funcionaba para hacer ese tipo de obra que vaya a tener por detrás algún tipo de herraje para colgar, ¿ya? Entonces estábamos en esa disyuntiva y nosotros era como, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que este montaje funcione, para proteger la obra y proteger el edificio? Entonces teníamos esa, ese reto, pues, y recuerdo que yo me senté 1000 veces en el computador con la maqueta en limpio del salón, que es lo que estamos viendo, pues, allí Sí, lo que tienes ahí en la pantalla. en la Ujú. pantalla, pero hagan de cuenta que esto estaba limpio, o sea, aquí no había nada, absolutamente nada. Y yo me quedaba viendo el vacío, literalmente, viendo a ver cómo resolvíamos me rasco la cabeza porque la verdad que así sucedió, cómo resolvíamos dilema. este dilema, ¿no? Y me acordé que en muchas ocasiones yo vi otras muestras donde fotografías se mostraban pues colgadas sobre un hilo o Unos una vara, hilos. ¿no? Exactamente. Entonces, ahí dimos con una solución que era, obviamente, que protegía la obra y protegía el edificio. ¿Por qué? Porque creamos como unos tendederos. Realmente la obra está montada en lo que serían unos tendederos, que son pues sí, tenemos unos maderos al lado y lado, donde se tiran una cuerda tensada y sobre ella se colgaron las piezas con unos ganchos. Increíble. Y la cosa fue interesante porque la obra quedó protegida porque esos ganchos no afectan la obra, bien lo sabe, lo pudo comprobar, no Ni afectan afectan la para nada pared. la obra, no se oxidan ni nada. La obra queda separada del muro porque son muros que tienen humedad y que podrían afectar la obra y ya, pues la obra no toca el muro. Y los muros solamente sufrieron pues lo necesario pues para poner las bases que son los listones de madera que están al lado y Maravilloso lado. quedó. Y Maravilloso. se pudieron montar los 360 piezas sin generar tampoco un peso adicional en la sala. Ujú. Y logramos lo que visualmente se quería, ¿no? Ese impacto visual de la repetición que genera esto. La verdad, yo estoy aquí mismo en la sala y cada vez que entro me entra esa congoja porque la verdad a mí personalmente la obra me Se produce mueve. congoja, exacto, me remueve, es muy intimista, ¿ya? Otra decisión que se tomó pues a nivel de museografía para apoyar esa atmósfera y crear esa atmósfera fue con las luces. La sala no se le prenden todas las luces, la sala está compuesta por varias puertaventanas. En este caso, 0 puertaventanas, 0 luz natural sobre la obra y solamente las luces necesarias pues para resaltar los rostros y listo, porque lo que queríamos también es atmósfera intimista, que la gente entre y enseguida se sobrecoja cuando tiene la interacción con la obra. Entonces, pues esa fue otra decisión pues a nivel museográfico que se tomó, acompañada pues obviamente de Muriel, y como otra forma también para mediar también con los públicos, porque también teníamos el tema del título de la serie, que es Yo soy la loba blanca. Entonces, para muchos entienden lo que significa Yo soy la loba blanca, ¿no? Porque pues es una forma, bueno, es el nombre que Zapato Olivella nos describe en su libro Chango el Gran Putas de cómo los africanos se referían a los portugueses, ¿no? Pero eso no lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo contextualizamos a las personas con el nombre de la obra? Entonces, con Muriel llegamos a la conclusión que había que poner en sala unos fragmentos del libro de Zapato Olivella, que también tiene mucho que ver, ya Muriel también les contará como ella llega al concepto de la obra,
Y en esos fragmentos, obviamente, ahí Zapato Olivella pues nos narra, Hace referencia a eso. exacto, hace referencia al término de loba blanca. Entonces, eso está en sala y la sala también se acompaña de otro texto, que es el texto curatorial, que lo hace Muriel, porque le digo yo, mira, Muriel, yo creo que este proyecto también es tan íntimo, tan tuyo, te pertenece tanto que para qué decirle a alguien más que ponga tus palabras, si tú puedes poner tus propias palabras y explicar tú misma qué significa esto y cómo llegaste a esto, ¿no? Entonces ese es el texto curatorial pues que está ahí, que son unas palabras de Muriel donde ella describe pues cómo fue su proceso y lo que ella siente o lo que ella exorcizó, como también lo veo al hacer esta serie de La Loba Blanca. Entonces, eso fue lo que... y otro componente fue también, Muriel, la selección del día de la inauguración, Ah, sí. que fue también muy significativo, porque Con el de hoy, que fue... también es muy significativo. Exactamente, porque también eso también le comunica pues a la gente, le comunica a los públicos pues el sentido de la obra, ¿no? Que de verdad, y quiero llamar la atención a eso, a que empecemos a revisar nuestro pasado, a desnaturalizar y a quitarle la normalidad a eso, porque esto que sucedió no es normal, no fue normal en el pasado, no debe ser normal ahora. A los pelados que están en colegio, los que puedan, hay que explicarles lo que pasó, no nos quedemos con ese discurso pues de académico del colegio que bueno, aquí en el año tal pasó esto y ahí murió, porque ahí el muchacho no construye tampoco un sentido crítico de su propia historia, ¿ya? Entonces, obviamente, pues esta es la invitación y esta es la apuesta que hace Yo Soy la Loba Blanca y que la hace, pues, imagínate, desde el Santuario de San Pedro Claver, que también es un sitio significativo porque también es un sitio de memoria afro en la ciudad de Cartagena. Entonces, que esa obra también se haga aquí es también una reivindicación, también porque obviamente, y es algo que es claro, la iglesia tuvo mucho que ver también en todo este tema de la trata esclavista y pues que hoy día sitios como este sean los espacios precisamente para conversar sobre esto, para reivindicar, para hacer memoria, para reconstruir la historia, creo que también es Importante. algo muy importante que habría que resaltar. Entonces, ahora pues ya después de contarles esto, de compartirles esto desde el museo, pues yo invito ahora a Muriel para que Muriel pues nos cuente cómo ella llega a todo esto, a estas 360 piezas que conforman Yo Soy la Loba Blanca. Bueno, Linda, gracias por tu introducción. Fue muy Buenos días. aclaratoria y muy significativa para todo lo que ha sido, pues todo el proceso de este montaje y de esta obra, ¿no? Porque finalmente lo que yo digo, la obra, las obras, ¿cómo llega uno a hacer una obra, a escribir un libro? ¿Cómo llega uno a eso? Yo pienso que uno muchas veces tiene una imagen, otras veces tiene una palabra, otras veces tiene un recuerdo y comienza a construirlo y uno se da cuenta que poco a poco va tomando forma y que ya no depende tanto de uno y ella solita se va como construyendo. Eso es bien importante. Claro que funciona con los imaginarios de uno, ¿no? Con todas las memorias que uno tiene, pero uno de alguna manera no las hace muy explícitas, sino que se van convirtiendo o en palabras, o en colores, o en trazos, bueno, en fin. Pues mira, este proyecto tiene tres aristas, o como se dice, tres fuentes, tres orígenes. Uno biográfico, definitivamente biográfico, porque primero Cartagena es la ciudad, es mi ciudad, y como dice Linda, Muriel, tú que haces viviendo en Bogotá, tú no vas sino hablar de Cartagena. Y es verdad, es decir, es una ciudad que se le vuelve a uno, y yo lo sé por la gente que tengo aquí, que yo sé que Cartagena se le vuelve a uno también una cuestión obsesiva, ¿no? Es algo como que Cartagena, uno crece con la ciudad y siempre está como esperando que la ciudad cumpla las cosas, los deseos de uno, que
que la ciudad cambie, que la ciudad se abra, en fin. Y entonces ese es el lado biográfico. Yo crecí en Cartagena, crecí en El Cabrero, nos quedaba muy cerca de Chambacú y yo me acuerdo que todas las tardes nosotros oíamos los tambores de Chambacú. Nosotros oíamos, no sé si lo que se prendía, porque en este momento no te puedo decir porque no lo tengo claro, si era un bullerengue, si era una tambora, si era un mapalé, yo no sé qué era, pero siempre había música, siempre había música. Entonces, mi familia también ha sido muy musical. También crecí en una familia en donde las cosas se hablaban, todos iba deconstruyendo. Mi papá, hablábamos de divorcio, hablábamos de esclavitud, hablábamos de esto, hablábamos del otro. Siempre había como un proceso como de conozcan esto, piensen esto, se habla en todas partes, no había nada prohibido. Eso nos enriqueció, yo creo que a todos los hermanos. Y por ese lado la parte biográfica. Que pesó mucho porque pues con mi postura política ante el mundo, porque es que uno tiene postura, uno no es una persona que va y viene sin ninguna postura, sin ninguna visión, no, uno tiene postura ante la vida. Entonces la otra cosa fue también la postura mía de colonial, en donde yo pienso que todo tiene que ser revisado. Todo el conocimiento, nuestro conocimiento, la manera como nos educaron, tiene que ser revisada. Entonces, ahí entraba también ese proyecto, es decir, entraba la Cartagena, la revisión colonial de Cartagena, y después la otra fuente fue la parte plástica, ¿no? La parte estética, cómo la solucionaba. Entonces, ya teniendo esas tres cosas, yo comencé a ya armar un discurso que yo quería es decir, lo que me faltaba es ver cómo iba a representarlo. Y escogí el dibujo porque el dibujo, como lo dije ese día en San Pedro, el dibujo es el lenguaje más, en la plástica es el lenguaje más directo al pensamiento. Es como cuando tú escribes una palabra, que tú la escribes y después la quieres borrar, pero resulta que la palabra que borraste era mejor que la que tú hiciste después, porque eso pasa mucho, en el dibujo pasa eso también. Tú no te puedes devolver, tú haces la impronta, y es algo que te delata, que está delatándote. Entonces, para mí era muy importante porque como era tan biográfico y era tan decolonial, era tan político también, porque es una obra muy política, y era sin ser explícitamente política. Yo quería que el lenguaje también fuera igualmente contundente. Entonces, tenía que jugar también con dos cosas, con el blanco y con el negro. Yo como mujer blanca y negro como toda aquella cuestión de esclavitud de la que yo estaba hablando, que era la diáspora africana. Entonces, yo creo que desde el primer momento yo comencé como a configurar, por eso tuviste esas en Instagram, Linda, porque yo venía ya cogiendo el hilo. No lo tenía muy claro, pero yo venía cogiendo el hilo. Entonces, las cosas, como te digo, todo es un proceso y lo importante es como no abandonar esos procesos que se van formando y que uno a veces no los cree tan importantes, y cualquier expresión, cualquier cambio, cualquier modulación de las cosas influye en el final. Entonces, ese fue el proceso, fue un proceso de verdad que me siento muy identificada con lo que pasó. Por eso tú lo sientes tan intimista, porque para mí fue un ritual y sí fue una catarsis. Fue una catarsis porque yo como mujer blanca siempre me preguntaba, bueno, lo que tiene el texto, ¿no? ¿Por qué mi color en una ciudad de africanos, de mestizos, en fin, qué pasaba ahí? Y siendo muy consciente, pues, de la poca visibilización y autocrítica que ha tenido dentro del cartagenero la parte de la esclavitud, que es, creo que más grande que el holocausto nazi. Ay, es ¿será? absolutamente enorme. Son millones. Entonces es decir, todavía, además es una esclavitud que todavía no termina. Todavía sigue igual, eso no ha cambiado porque está dentro del mismo sistema. Dentro del mismo sistema es una cuestión institucional que funciona en todos los aspectos, ¿no? Es
es una, el racismo es epistemológico, está en todo, en todo. Entonces, bueno, había que tratarlo de esa manera y es sabes que es un tema muy, muy controversial. Es muy controversial porque de los dos lados lo miran a uno sospechosamente. Muy sospechosamente. Porque si tú eres blanca, hablas de negros y el negro, porque tú si eres blanca, hablas de mí. Entonces, pero entonces resulta que lo importante no es hablar, sino de qué manera te enfrentas a eso. Porque siempre se ha hablado del negro, pero nunca se ha hablado del blanco como el gestor de esa esclavitud. Es decir, que se toma una postura ¿cómo te digo yo? En donde no de culpabilidad, pero sí de sentir que eso fue lo que pasó, de decirlo, de aclararlo, de asumirlo, Entonces, eso fue lo que yo hice con esta posición, ¿no? Fue asumir una postura y cada vez que yo pintaba, que yo dibujaba uno, yo sentía que que de alguna manera me estaban preguntando. Es decir, había como una pregunta de ellos hacia mí, como es difícil, pero había que hacerlo. Esa es una de los temas o de los que hay que tratar mucho en Cartagena. Mucho en Cartagena. En los colegios tienen que cambiar también la manera como enseñan la historia, la manera como les llega el conocimiento, qué clase de autores leen. Todas esas cosas tienen que revisarlas porque esa es la manera como aprendemos el mundo. Sí, porque la historia no se puede ni tapar, ni borrar, ni cambiar. Claro. La historia es inamovible. Es decir, Exactamente. sí, y aquí donde yo estoy en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, esa realidad se vive desde hace muchísimos años. La discriminación terminó en los 60, que fue una cosa difícil, es decir, difícil de creer que en los 60 fue cuando se les dieron derecho a las personas afroamericanas o de color, digamos, dependiendo de cómo se sienten ellos, que se les puede escribir de ambas formas, se les dieron todos sus derechos, como entonces ellos todavía viven con esos dolores muy fuertes. Es una realidad en la que viven ellos constantemente. Aun cuando aquí se lucha mucho contra los derechos humanos y los derechos civiles de estas personas, ellos todavía se siente el racismo muy fuertemente. Y me imagino que eso repercute a otros países a donde llegaron estos esclavos que fueron maltratados y han tenido pocas oportunidades, ¿no? Así es. Sí, son temas son temas muy, a ver, muy, que lastiman mucho o Sí, alertan mucho a la gente, pero creo que hay que tocar. La única manera es enfrentarse a ellos, ¿no? La única manera es enfrentarse y abrirse uno hacia la postura del colonizador, que somos nosotros los blancos. Seguimos siendo los colonizadores. sí, Eso hay que aceptarlo, ¿no? Y entonces eso así es es, prácticamente, sí, eso fue la así base de mi es. proyecto y sabes que fue muy transformador y como investigué tanto, entendí mucho también la postura mía en una sociedad como la cartagenera. Y tiene que haber autocrítica y tiene que haber propuestas de cambio, porque uno en la autocrítica no se puede quedar. Uno tiene que proponer cambios, uno tiene que proponer, sí, cambios en la sociedad, sobre todo en la educación. En Cartagena hay un apartheid totalmente invisibilizado, pero existe. Entonces, esas cosas también tienen que cambiar en las políticas públicas, ¿no? Pero tiene que haber también una resistencia fuerte, que siempre hay un pronunciamiento constante sobre lo que pasa, tiene que existir, la gente tiene que tomar
tiene que tomar el toro por los cachos y hablar del asunto. Pero fue muy interesante, mira, cuando yo me leí Changó, que es como la Biblia de la diáspora africana en América, es impresionante. Es impresionante porque él toca todos con un lenguaje muy mítico, toca los puntos de América donde llegó la diáspora africana. Y bueno, habla de Cartagena, en donde Benco Viejo es como el personaje principal, el gran Benco Viejo coronado y también torturado. Y también habla de la revolución de Haití, habla de la revolución de Simón Bolívar, habla de la independencia de Colombia, habla del 11 de noviembre de Cartagena como una revolución hecha por los negros de Getsemaní. Habla también, bueno, y cuando llega a la revolución, ¿cómo se llama? A la esclavitud en los Estados Unidos, es impresionante. Yo creo que es el capítulo más difícil. Para mí fue el más difícil de leer por la sevicia, ¿no? Por esa cosa tan fuerte que hubo del ario contra el africano. Fue muy fuerte, muy fuerte. Sí, y Entonces, si tú te pones a pensar, perdona, y si tú te pones a pensar desde 1870 hasta un siglo después, todavía había segregación en este país. claro. Increíble que los derechos se les dieron a partir de 1960, derecho de votar, derecho de compartir un sitio público, de educarse, de compartir un baño con otras personas. Es decir, ha sido una raza que ha sufrido mucho, ha sufrido demasiados abusos. Entonces me imagino que él hizo mucha alusión a eso, ¿no? En el libro. Todo ese es un libro, yo pienso que es un libro de obligatoria lectura. Si a los niños se los representaran en teatro, se los hicieran llegar a través del arte, de la literatura, sería magnífico, porque pues un libro de 800 páginas no se lo va a leer un niño, pero sí se puede mediar a través del arte. Se puede mediar, ese libro hay que leerlo. Ese libro hay que leerlo. Bueno, y tantos otros textos que son importantes, que tienen que estar dentro de la educación. Dentro del currículum, sí. Sí, nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro mismo conocimiento y no solamente leer a Kant, a Hegel, a Marx, no, nosotros tenemos dentro de nuestra intelectualidad, tenemos saberes, y no solamente sino dentro de toda la parte nativa. Es decir, hay grandes saberes en Colombia, en Latinoamérica. Esos tienen que estar dentro del pensum, porque tenemos que autorreconocernos dentro de nuestros textos. Tenemos que vernos reflejados para poder cambiar el mundo y entender que el mundo es de verdad, que eso que están diciendo es de verdad porque uno lo siente. Entonces, todas esas de las cosas que por ejemplo, la escuela colonial trabaja tanto, ¿no? Que todas esas cosas hay que cambiarlas, hay que proponer nuevas maneras de conocimiento. Exacto. En todas las carreras, no solamente en las carreras primarias, secundarias, sino en todas, en las universidades, en la manera como llegas a la arquitectura, la manera como llegas a la danza, la manera como llegas, todo tiene un territorio de donde parten los saberes. De ese territorio lo tenemos que conocer y reconocernos dentro de él. No verlo ajeno, no verlo en el libro, sino que sintamos que lo que estamos leyendo es parte de nosotros. Cuando salimos a la calle vemos esos personajes. No, y como dice hay una frase muy interesante que yo oí una vez que dijeron que aquel que no, que desconoce la historia, claro, o que no quiere, o que quiere olvidar la historia, está más dispuesto, ¿cómo se dice? Propenso a repetirla. Claro. Entonces, saber, conocer todas estas cosas nos hace, sobre todo,
tener compasión y tener, no compasión, compasión del dolor para poder entender por lo que han vivido y entonces aceptarlo como una realidad y no permitir que eso vuelva a pasar, que no haya discriminación, que no haya odio, que no haya sino inclusión y oportunidades para todos, porque de eso se trata. El color no debe ser una barrera para nada, el color de la piel. Sí, no, eso no. Decir, hoy es 12 de octubre, pero sí, en realidad es el día, es el día en donde se puso la piedra del racismo en América. Es decir, aquí comenzó todo, aquí comenzó la historia de la colonia, que es la modernidad. La modernidad es prácticamente un invento colonial imperial, en donde toda, inclusive hasta el trabajo, la división del trabajo está hecha por colores. Entonces eso no puede seguir pasando. Ahora, ¿cómo no puede seguir pasando? Es decir, el mismo sistema produce ese racismo sistémico. Ese es el problema. Es el mismo capitalismo el que produce ese racismo sistémico, porque es que el capitalismo tiene un sistema de producción y saben dónde lo pone. Y la clase de poder saben dónde la pone. ¿En qué color de piel? Entonces, ese es el problema del capitalismo. Y estamos inmersos en eso. Entonces, es como casi que luchar contra corriente todo el tiempo, porque habla mucho de racismo. Sí, que es que el racismo es un grupo. No, el racismo no es que sea un grupo. Ni siquiera el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Es el mismo sistema. Porque tú a veces quieres hacer las cosas, pero no puedes porque el sistema no te deja. Institucionalmente no te dejan. Las universidades están hechas occidentalmente blancas aún en Colombia. Totalmente, todavía la enseñanza es mayormente occidental, cuando nosotros tenemos tanto mestizaje maravilloso, que es lo que nos hace realmente valiosos culturalmente. Eso prácticamente no se ve ahí. Tienes tú que rebuscártela por tu lado. Tienes que tú hacer lecturas personales para llegar a esa deducción, pero la universidad prácticamente que todavía no lo da. Todavía no lo da. Entonces es difícil, es difícil. Ahora, no es solamente traer académicos que de la India, que son tercer mundo, no, de aquí de Colombia. Esos tienen que estar en todas partes los textos de los colombianos tienen que estar en todos los colegios, en todas las universidades. Eso tiene que ser estudiado. Como les digo, para que nos reflejemos como un espejo en lo que leemos. Para que nos veamos reflejados, para que el conocimiento, el conocimiento entra así, de esa manera, a partir de las emociones, a partir de la estética, de la palabra con la que te relacionas todos los días, dándole sentido. Entonces, no sé, yo creo que esa es la base de esta, y yo aprendí mucho, ¿sabes? Para mí fue un espejo muy fuerte y entendí muchas cosas que antes no entendía. Yo creo que si el arte no te mueve y no te lleva a otro lugar y a otras preguntas, pues no sirvió de nada. Yo creo que el arte tiene que servir para remover, tan llenos de imágenes que estamos ahí, imágenes por todas partes que no te dicen nada. Entonces hay cuando uno lee, yo creo que después de que uno acaba un libro, uno espera que ese libro de alguna manera le deje muchas preguntas para uno seguir construyendo vida. Porque si el libro te deja tranquilo, si tú lo cierras ahí, no, qué felicidad tan grande. No, eso no es. El conocimiento no es ese. El conocimiento es cómo puedo cambiar lo que no me gusta. ¿Cómo puedo cambiar lo que nos hace infelices a todos? ¿Qué puedo hacer yo para que esto suceda? Entonces, esas posturas son importantes. Y a mí me gusta mucho escribir e invitar con el puño cerrado, como digo yo. Entonces, bueno, esa es como Uriel, una manera de... Hay otro punto que me interesa mucho, que es el tema precisamente, pues, devolviéndonos un poco a la obra como tal, que vendría siendo pues toda esta representación de rostros, todas estas personas, porque aquí se tiene naturalizado otra cosa, otra concepción, que África es una sola cosa, ¿ya? Que África es una sola identidad. Así es. ¿Ya? Así es, sí, sí, Entonces, así es. eso lo vemos,
mucho, o sea, y eso lo vemos en todos los círculos, no vamos a decir que ese concepto solamente se maneja en lo popular, ¿no? Uno dice, Sí, no, claro, viene de África, claro, no, claro, claro. hasta la academia cae en eso. Muchas Sí, veces hasta la academia cae también en esto. hablan de, sí, vinieron de África. No, Entonces, y sí, exacto. y Además, no, y esa entonces, cosa, por por ejemplo, ejemplo, decir pueblo negro, ¿qué es pueblo negro? Es decir, hay tantas maneras, ¿cómo te digo yo? Tantas culturas en África, tan diferentes la una de la otra, que tú no puedes decir pueblo negro, tú tienes que decir de Angola, tienes que decir de Nigeria, tienes que decir, porque todos son absolutamente diferentes, todos son diferentes. exactamente. Entonces, esa es otra de las polémicas que hay y que la trató mucho Frantz Fanon. La trató Ujú. mucho cuando su texto maravilloso en donde él relata él relata una experiencia que tuvo cuando cuando la guerra contra Argelia, que a los franceses de Martinica, es decir, a los argelinos, sí, es decir, a los de Martinica, los llamaron para la guerra. Cuando llegaron a la guerra, cuando llegan a la guerra, bueno, ellos se consideran franceses, pero se dieron cuenta que no los consideraban franceses, que los estaban poniendo era como carne de cañón, simplemente, porque a los franceses blancos no los estaban mandando a la guerra. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿de dónde somos? ¿Nosotros de dónde somos? ¿Somos de Martinica, somos franceses o somos africanos? Entonces surgió la pregunta cultural, que es la que hace Frantz Fanon en su texto, no somos africanos, somos antillanos. En donde se hace la pregunta cambia, cuando él regresa a Martinica, la pregunta cambia y dice, no somos de Martinica, no somos franceses, no somos de Martinica, entonces somos africanos. Frantz Fanon resuelve ir a África, pero en África lo rechazan, porque él no era africano. Ya él tenía otro mestizaje, ya él era antillano. Entonces esa es otra cosa, no hay esa cosa falsa de pensar que hay una cosa, no, aquí somos caribes. Los africanos, toda la diáspora que llegó Para Caribe, sin África. al Caribe, somos caribes, somos antillanos. Los del Pacífico son del Pacífico, pero pues ese deseo de ser africano, yo pienso que ya no tenemos, pues lógicamente que hay una herencia, hay una memoria, pero yo no soy, yo soy descendiente de portugueses, pero yo no me considero europea. Yo soy caribeña. Entonces, Exactamente. Sí, sí, exactamente. Y por lo menos porque es que eso es algo que lo tenemos aquí muy presente, sí, eh, digamos, las distintas naciones en las que llegaron aquí a América, porque obviamente, por lo menos la mecánica en la que trabajaron Pedro Claver y Sandoval con los africanos fue a partir de traductores y ellos mismos claro, también aprendieron algunas de las lenguas para poderse comunicar con estas personas que estaban pues en condición de esclavitud. Entonces, así es. eh, creo que es importante revisar el mapa de África y ver de qué parte, de qué zona, porque lastimosamente hay una cosa que es lo que complica todo este tema de que hoy día se puedan trazar, digamos, como unos mapas genealógicos de las personas afrodescendientes y es que el método en el que los portugueses, también los ingleses, cuando traían a los africanos en los barcos, es que no permitían que la Se mezclaran, gente de la misma nación claro, estuviera junta, así es. ya no permitían que, sí, porque pues tenían miedo de amotinamientos, disputas, en fin, resistencia, ¿no? Obviamente, y Sí, muchas veces también pues el tema de lo que sucedió allá, porque bueno, hablamos mucho de lo que sucede hoy día acá, pero también qué sucedió allá, ¿no? Muchas veces, y es una realidad, eh,
cuando una tribu o una nación era enemiga de la otra, ayudaban a que el europeo o el portugués o el inglés cazara a la otra parte. ¿Ya? Entonces también Claro. hay una participación también Total, de acuerdo. de aquello, de lo que sucedió. Es una historia un poco más grande de lo que nosotros pensamos. Claro, Nosotros nos claro. hacemos como que, Sí, bueno, los montaron en el puerto de allá desde Ghana, desde Congo de para acá Angola, y de el Angola primero de... y ya. Y eso fue lo que pasó. No, allá también hubo una tragedia, allá también hubo una guerra Claro, impresionante. Se cultivó el odio o se alimentó el odio interno claro. en las naciones que estaban allí. También había Y, esclavistas que vendían a los esclavistas portugueses, holandeses, ingleses o españoles, le sí, vendían a los... Sí, eso era así, ¿no? Y así se conformó también la esclavitud. Eso fue de lado y lado, eso no fue... Hay demasiada idealización en las cosas. Entonces hay exactamente. como Hay una que... romantización de esto Hay una también. romantización. Una Hay una romantización. romantización de este tema también, porque sí, o sea, pero es que también allá sucedieron cosas y esas Claro, cosas también tienen su consecuencia allá. Hoy así es. día, gran parte del continente africano lastimosamente está dividido en guerras, hay mucha pobreza, hay una explotación impresionante de los recursos del continente. O sea, allá sucedieron cosas y siguen sucediendo cosas y siguen siendo invisibilizados. Claro. Claro, Porque a nosotros en las noticias siempre se nos habla del mismo conflicto de siempre. De ahora mismo, bueno, obviamente se está hablando de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. El conflicto acá interno, acá, bueno, lo que sucede, pues ciertas cosas, pero siempre es como que lo que se debe hablar. Pero, por claro, ejemplo, cuando nosotros nos recibimos notas actualizadas de lo que sucede en África, en los países de África, ¿ya? así es. Así es. Hay otro caso interesantísimo, Mucho. por ejemplo, es la creación de este estado que se llama Liberia, Ujú. que es una cosa bien, porque fíjate, toca un tema que es, por ejemplo, que ya las personas descendientes que estaban ya en América, en este caso, eso lo poblaron más que todo afrodescendientes de que estaban en Norteamérica, ¿no? Sí, sí. Los que Y se devolvieron. establecen, ajá, y establecen un territorio, pero entran en conflicto con la gente que ya estaba allá. Y es que ya el afrodescendiente que está en América ya es culturalmente, de alguna manera, ya Diferente. es otra cosa. Es otra cosa, es que no sonó. Yo no soy europea, no, afortunadamente. Yo soy otra cosa, yo tengo una mezcla, que es la Ujú, que precisamente nos hace exactamente. diferentes y nos hace singulares. De alguna manera somos singulares. Todas las regiones de Colombia, fíjate que las regiones de Colombia tienen diferentes mezclas. Y eso es lo que Ujú, nos hace diferentes las unas de las otras. Y yo creo que también eso no somos una nación, pero el Estado-nación también está tan cuestionado, porque tú no puedes aglomerar en una nación a todas las personas creyendo pues que somos, es decir, manejadas desde el centro, en donde no tenemos ni las mismas necesidades, ni la misma cultura, ni la misma, no sé, idiosincrasia, aun cuando la cultura es un poquito determinista, pero eso incida, ¿no? Todas esas cosas así inciden, es. todas Así esas es. cosas Bueno, miren, influyen. en sala ya está Estela Simancas, Ah, qué que es nuestra bueno. historiadora Uy, qué invitada bueno. para esta tarde, quien viene pues a alimentar esta conversación tan interesante en torno pues a la Qué bien. exposición Yo soy la loba blanca, así que le doy la bienvenida a mi querida Estela Simancas, la cual tengo el gusto de tenerla acá, una gran amiga, también fue mi maestra en la universidad, entonces pues me da mucho gusto tener estas dos mujeres tan interesantes, tan chéveres, tan valientes en esta tarde de 12 de octubre y que pueda pues también compartirnos pues su visión sobre el tema que nos convoca, que Yo soy la loba blanca. Bienvenida, Estela. Gracias, Linda. No, no enciendo la cámara porque voy en un auto en el momento.
Así que les pido disculpas por eso. Muchas gracias Ajá. por la invitación y un saludo a Muriel Hola. también por hacerme partícipe de comentar de alguna manera No, su obra. no, Estela, pues qué más, qué honor tan grande tenerte aquí. Lástima no verte porque ya vi que estás con otro look que me encanta. Ah, sí. Yo Bueno, Que quería prenda la verte. cámara, que prenda la Apenas cámara. quería verte. No importa que vayas en un carro, eso Préndela no un importa. momentico, Estela. Ay, Dios mío. Apenas pueda, la entiendo. Espérate, ya la voy a entender. La Listo. vanidad de las mujeres, todas somos Ya, igualitos. ya listo ahí. No sé si logran verme ahorita, no sé. Todavía no. No te No quiero vemos. activar, no quiero activar la Un cámara. destello y si quieres ya, un destello y ya. Nada, ahorita sí. Pero no Ya. importa, ya saldrás. ¡Mírala! Ya te vi. Maravillosa, Estela. Gracias. Sí, maravillosa. Bueno, cuéntame, ¿te leíste el texto? Sí, por supuesto, lo leí. Es a modo de una reflexión que te atraviesa la apuesta que haces artística de la loba blanca. Para Sí, mí es una apuesta tuya en términos de interpelarte tu blanquitud en relación con los procesos del racismo estructural en una ciudad tan racista como así Cartagena, es, pero que desconoce, pero que no admite el racismo. así es. Entonces, a partir de esto es que quiero iniciar el diálogo contigo. No sé si lo comenzamos de una vez, De una dado que vez, entré tardíamente. Bueno, quiero comenzar precisamente cuestionándote por qué nombrar esta apuesta artística La Loba Blanca y que tiene que mm, ver con locus de enunciación como mujer blanca en Cartagena que reconoce una herencia del pueblo negro, del pueblo afrodescendiente en nuestro territorio colombiano y no solamente en Cartagena. Tú a partir de esa reflexión tipo ensayo con la que eh, de alguna forma justifica, porque el arte pues se justifica por sí mismo, pero tú en este texto eres muy generosa en explicar qué pretendes con él y por eso me atrevo a preguntarte por qué nombrar la loba blanca a esta puesta artística en términos de interpelarte tu blanquitud en relación con el racismo estructural en Cartagena, en una ciudad que no reconoce el racismo. así es, exactamente como lo dices. Bueno, mira, no creas que fue fácil siempre interpelarse uno mismo es difícil, pero es necesario, y más en una ciudad como Cartagena. Pues mira, yo cuando comencé con el proyecto, esta es una pregunta que me ha surgido a mí hace mucho tiempo, mirándome la piel, viendo mi ciudad, recorriendo las calles, no entendiendo por qué no soy de otro color, en fin, pero preguntándome, siempre preguntándome. Yo he perseguido, he leído bastante la obra de Zapata Olivella, inclusive vi a Juan muchas veces en mi casa porque mi papá era muy amigo de Juan. Y sí, y esa obra, hombre, te cuento que me dio muchos elementos para poder entender mi pregunta para sabérmela contestar, porque es que toda la obra de Changó, que es en donde Changó ejerce como patrocinador, como verdugo, como héroe, mejor dicho, Changó se transforma y facilita todas las resistencias de la diáspora hacia América. Una de las palabras, sí, de las palabras, de las frases con que los mismos esclavizados llamaban a los esclavistas, en ese momento portugueses, porque fueron los primeros, eran la loba blanca. Yo me imagino que es una de las frases mitológicas y de Manuel, pero
que simboliza muy bien lo que eran los esclavistas para los esclavizados, ¿no? Y la manera, pues, como se va desenvolviendo toda la prosa, es una prosa muy fuerte y muy retadora hacia lo que produjeron los blancos. Ahora, lo importante es que una blanca asuma y quiera de alguna manera meterse dentro de la loba blanca, porque este no es un discurso en que yo quiero, pues, misericordiosamente hablar de la esclavitud, no, eso yo no estoy diciéndolo, yo estoy hablando, si hay una parte negra, hay una parte blanca que la produjo. Entonces, esa parte blanca es la que yo represento, porque yo sí pertenezco a la clase blanca de Cartagena. Tú sabes muy bien cómo, de qué manera está dividida la sociedad cartagenera. Yo pertenezco a esa clase blanca, a pesar de que en mi estructura genética tengo herencia de Pedro Romero. Imagínate para mí lo que significa eso. Es como si yo tuviera en mi cuerpo un campo de batalla, ¿no? Los portugueses por un lado y por el otro, porque soy descendiente de portugueses, y por el otro lado Pedro Romero. Es como si yo misma estuviera gestando en mí misma una batalla que es la que se da en mi ciudad también. Entonces, pues la verdad es que con cada rostro que hacía yo, era una pregunta hacia quién era yo, porque eso es lo que yo sentía. Entonces, por eso tú los ves también bastante, ellos no me miran bien, que es que no me pueden mirar bien de ninguna manera, porque hay un diálogo entre ellos y yo. Yo soy la que, la que estoy dándoles forma, pero la forma ellos me están diciendo cómo es la forma. ¿Sí me explico? Porque esa es la pregunta. La pregunta es, yo soy la loba blanca, me asumo como la loba blanca. Y desde ese punto, desde ese asumirme en mi condición de mujer blanca, me pregunto, no tanto que tanto puedo hacer yo, porque pues no es que me considere tan importante, pero sí que tanto podemos tratar de cambiar la posibilidad dentro de la misma población de que sienta que sí, que esas cosas sí pueden cambiar, que esas cosas sí pueden cambiar. Por ejemplo, yo decía, tenemos que descolonizar totalmente el conocimiento en los colegios, en las universidades, que lean muchísimo más a Manuel Zapato Olivella, que lean a Fran Fanon, que lean a MSC, que lean, en fin, hay tantísimos dentro de nuestro territorio, que te lean a ti, Estela, que lean a Javier Ortiz, que lean a Múnera. Es decir, es que tenemos que apropiarnos de nuestro conocimiento, que es lo que no estamos viendo. Entonces la gente no está cambiando, la gente no está tomando conciencia sobre lo que está pasando. Entonces, yo soy la loba blanca, Estela. Yo creo que uno tiene que tomar conciencia de lo que es, de la única manera como uno medianamente puede cambiar, es tomando conciencia. Entonces, no fue fácil, porque mira, del lado mío, del lado blanco me miran mal, y del lado del lado progresista también me miran mal, porque es un tema muy, pero que hay que tocarlo, hay que meterse, hay que, como le decía yo a Linda ahora, hay que escribir, hay que hacer arte con el puño cerrado. Es la única manera, es la única manera. Tú no llegas, hay demasiadas imágenes, ¿para qué tanta imagen? ¿Para qué tanta imagen? ¿De qué nos sirve tener tantas imágenes que no dicen nada? Yo creo que el arte tiene una responsabilidad muy grande, porque el arte y la publicidad se rozan constantemente. Y si tú al arte no le inyectas ese poder, esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de preguntarte a ti misma, de que se abra la polémica, tú no estás haciendo nada. No estás haciendo absolutamente nada. Entonces, esa es mi postura, y yo no sé si te contesté, porque yo soy súper apasionada para hablar, pero yo no sé si te contesté, pero eso es lo que eso fue exactamente mi experiencia. Sí, Muriel, la pregunta precisamente tiene que ver con una obra en la que tú misma dices, bueno, a veces no sé dónde ubicarme, porque en una sociedad tan racista como Cartagena, el atreverme
hablar del racismo, siendo yo blanca, me van a mirar con malos ojos la población negra y la población blanca de igual forma, decías tú. Claro, Yo creo que es el reto que tú asumes precisamente en la loba blanca, es que hablar del racismo estructural no implica simplemente hablarlo desde quienes han sido históricamente discriminados y así quienes es. están autorizados a hablar no solamente los que han sido discriminados. Es importante que desde la blanquitud también se reconozca el racismo estructural. Yo creo que ese es el reto de la loba Así es. blanca, como muy bien lo has manifestado tú desde tu locus de enunciación, lo que te atraviesa personalmente, en la que reconoces el aporte del pueblo negro, de la diáspora africana en la construcción del Estado-Nación. Es una forma también de entender el país. Total. Entonces, eso me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con algo que tú decías, y es decolonizar los saberes. Pero yo pensaría, además de lo que decía de decolonizar los saberes, que tiene que ver precisamente con una responsabilidad de las instituciones educativas. Yo quiero hacerte esta pregunta a ti como artista. Y de hecho tú invitabas a los maestros a instalar de alguna forma todas estas nuevas narrativas recientes. Citabas a Javier Ortiz, citabas al maestro Manuel Zapata Olivella, de situar estas nuevas narrativas que se piensan de una manera distinta a la comprensión del Estado de Nación desde la contribución del pueblo negro, de la contribución de la diáspora africana en la construcción del Estado-Nación. Pero la pregunta mía va desde el campo tuyo, en el que vienes moviéndote, que es el arte. Y tú decías algo para mí que es muy importante, y es el arte como un dispositivo, al igual que la literatura, para situar en el debate el tema del racismo estructural. Por lo menos ahorita que recientemente estuve comentando en la Universidad del Atlántico el informe especial para la verdad. Creo que es una de las comisiones que por primera vez pone de manera explícita, el racismo estructural como transversal para entender el conflicto armado en Colombia. Total, total. Entonces, esto me lleva a la pregunta de cómo el arte para ti es un dispositivo que permite también enunciar esta crítica, de poner el debate en la palestra pública, ¿verdad? Aun cuando eso te implique a ti cuestionamiento de otro, porque lo que decía es que uno no puede hablar de superar el racismo estructural si la blanquitud también no se lo piensa, es que esto no es un asunto simplemente de la gente negra. Entonces, tú desde tu posición como mujer blanca, ¿cómo crees que el arte puede contribuir o actuar como un dispositivo para interpelarse el racismo estructural en una ciudad que no admite el racismo? Por ejemplo, una mujer blanca que haya puesto como el centro de su exposición, de esta apuesta artística, la loba blanca, nombrarse así, autonombrarse de esa manera, aun cuando no tiene por qué arrastrar con la culpabilidad colonial. ¿Cómo asumes el arte como un dispositivo de crítica frente al racismo estructural? Esa es la pregunta. Pues mira, yo pienso que hay que hablar de lo que no se habla, definitivamente. Definitivamente yo creo que esa es una de las bases del arte, es hablar de lo que no se habla y asumir los riesgos de hablar de lo que no se habla. Cuando un artista, trabaja un tema tan difícil, como te digo, pues sí, uno se pone en la palestra, pero yo creo que lo único es tomar el riesgo es decir, una postura contundente que te lleve a que esa polémica se abra, porque si tú no haces ese shock, si tú no haces ese cortocircuito, eso nunca va a pasar, eso nunca va a pasar. Entonces, el problema exacto está, bueno, primero tenemos que deconstruirnos, es decir,
que hablar de lo que no se habla y de construirnos a través del arte, porque el arte trabaja la emoción y es algo que hay que aterrizar. Por ejemplo, la academia hay que aterrizarla. La academia está muy bien, pero tú tienes que aterrizar eso al territorio de lo sensible. Tú tienes que aterrizarlo porque es la única manera como entendemos. Prácticamente es la única, no como entendemos, yo no quiero llegar hasta ese punto tan radical, pero sí es, yo creo que es una de las maneras más directas, es el campo de lo sensible. Y yo lo experimenté cuando comencé a trabajar todas estas imágenes, porque ellas mismas me iban comprometiendo conmigo misma. Es decir, eso fue como un reto, porque yo comencé con una y la otra me iba pidiendo espacio, porque una no era suficiente. Es decir, sí, de pronto acuérdense que yo estoy educada según la religión católica cuando yo no profeso la religión católica, y esta cuestión de la culpa está aquí representada. Aquí hay algo, aquí hay una catarsis que yo estoy haciendo, yo me estoy mirando en un espejo. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque el racismo no es una cuestión de que unos cuantos que viven en Boca Grande, por ejemplo, sean racistas. No, esto es una cuestión institucional. Esto funciona epistemológicamente. Esto es sistémico. Esto está en todos el territorio del saber, del conocimiento. El capitalismo ejerce de esa manera. Es decir, yo ahora comentaba que el capitalismo divide el mundo en sistemas de producción, que son sistemas de esclavización. Entonces, los blancos van para un lado, los negros van para otro lado, los otros van para otro lado. Estamos atravesados por ese sistema, y ese es el sistema que tenemos que cambiar. ¿Pero cómo? Empoderando a la gente, y eso la empodera el arte, la literatura. Es importantísimo que los niños, que los universitarios, que los de bachillerato, todos lean a Manuel Servando Olivella. Es nuestra voz, fue lo que vimos, salimos y nos encontramos con esos personajes. Entonces, ¿por qué no leerlo? ¿Por qué no leer a Javier Ortiz? Porque vuelvo y pongo en la palestra el territorio de lo sensible, que es el territorio de la poética, que es el territorio del arte, de la literatura. Ahí tenemos que llegar, porque hay que llegarle a la emoción, a los niños, y eso tiene que estar implementado desde muy pequeños, para que ellos se empoderen, no para que nadie les diga, mira, no es que tú sí eres, no, es que yo soy así, es que yo quiero ser así, punto. Es decir, es apropiarse, es un empoderamiento lo que necesita la sociedad cartagenera y todo. Bueno, ya estamos comenzando, eso yo no lo estoy diciendo, no soy la primera que lo digo, pero sí, el arte sí incide mucho, porque, como repito, pues el arte llega al terreno de lo sensible, y yo creo que lo que uno aprende a través del arte no lo desaprende nunca, porque es que llega a un sitio, a un lugar en donde nunca se borra. Es decir, siempre esa metáfora se está transformando en otra metáfora, se está transformando en otra metáfora, se está transformando y está llegando al lugar en donde deben llegar los cambios. Y es únicamente a ese lugar el que nos va a ayudar a que las cosas, por lo menos que la gente se empodere. Entonces a mí me encantaría pues que hiciéramos una gran brigada de artistas en los colegios, por ejemplo, donde del teatro vaya al colegio, donde la poesía vaya al colegio, donde el artista dicte talleres, porque es que yo defiendo mucho el terreno de lo sensible, lo defiendo muchísimo, muchísimo, como la música, por ejemplo, la música. Todo lo que nos puede compartir, nos puede dejar, por ejemplo, un bullerengue, lo que nos puede dejar son cosas que están internamente en uno sin que uno se dé cuenta. Y a esas cosas hay que llegar para que el cambio se dé desde la misma gente, no porque venga un líder a cambiarlo, sino porque la misma gente quiere cambiar. Y yo creo que el arte es infinitamente poderoso, muy poderoso. Y bueno, eso es como lo que te tengo que decir sobre eso. Bueno, eso me lleva a la última pregunta
que quiero plantearte y dejar el espacio abierto para el público, que pueda, si me escuchan, sí, Claro, sí, te estoy oyendo. Sí, eso, que el público pueda también interactuar contigo, porque realmente el centro de esta conversación es tu obra, eres esa obra que te atraviesa también en lo personal. El arte también es intersubjetivo. Así Y tú es. acabas de decir algo, que el arte, al igual que la literatura, llega a las emociones, pero lo emocional también es político, ¿no? De alguna manera, y Total. esto está señalado aquí. No hay que despolitizar las emociones Así también es. son políticas, y al tú cuestionar desde el arte el racismo, politizas el arte. Y eso me lleva entonces a cuestionarte la última pregunta, porque tú tiendes un puente entre el arte y la literatura. Y allí yo veo pues que constantemente tomas como centro la necesidad de que el arte tienda puentes con la literatura, precisamente para promover ese universo emocional, de reconocer el aporte de la diáspora africana a la construcción del Estado-Nación colombiano, y particularmente admitir una sociedad racista en Cartagena, que es la única manera de luchar contra el racismo estructural. Me gustó algo que dijiste, que el racismo es estructural porque deviene de una institucionalidad. Es un sistema múltiple de opresión que se imbrica también con el clasismo, que se imbrica Claro. también con el sexismo. Y es importante pues que lo entendamos de esa manera. Es decir, no solamente entender el racismo por fuera de el clasismo y el sexismo. De allí que eso me lleva a la pregunta de que tú sugerías, que para promover esas emociones en el colectivo, y del colectivo tiene una muy honda preocupación por las instituciones educativas como el centro de esa transformación, eh, sin hacer pedagogía antirracista desde la escuela, bueno, siempre y cuando sea realmente pedagogía antirracista o no una pedagogía etnicista que de alguna forma celebre la diferencia cultural, pero la gente afrodescendientes la siguen masacrando, siguen desapareciendo líderes, los Así siguen es. discriminando racialmente, la discriminación cotidiana, como pasó con la actual vicepresidenta Francia Márquez, Gracias, ¿no? Mike. En un nivel de intolerancia terrible. Entonces, eso me lleva entonces a preguntarte, ¿cómo crees tú que se puede tender esos puentes entre el arte y la literatura cuando cita figuras como la de Manuel Zapata, Olivella, Inés Cesaré, Jorge Artel, Campanón, Delia Zapata, y que inclusive tratas de articularlo con quienes los anteceden en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, como Pedro Romero, vital también en la exégesis del proceso de la independencia de Cartagena? Bueno, es que yo vengo de una familia muy literaria también, por eso también mi amor por la palabra, que es, yo creo que también está totalmente valorizada dentro de la educación. Está muy tecnificada. Hoy todo se tiende a tecnificarse mucho. Y yo creo que es decir, yo pienso que debía haber, los puentes serían, porque yo creo que el arte y la literatura son dos caras de una misma moneda. Son dos traducciones distintas de las emociones, y cada cual llega a una parte diferente, pero llegan tan intensamente que nunca se van de ahí. Entonces yo creo que primero pues tendría que ser ya una cuestión muy, ya meterse pues dentro del plan de cultura, a ver cómo se puede cambiar toda esa parte académica en los colegios públicos y privados, porque te digo que la carencia en los colegios de los niños blancos es impresionante. Es decir, ahí nunca les nombra la parte africana. Eso no existe en Cartagena. Eso no existe. Te lo digo yo como blanca. Entonces, eso tiene también que abrirse, porque si tú les niegas el conocimiento, el niño nunca va a saber que, que hay un afrodescendiente que es académico y que es premio Nobel, y que ellos nunca lo van a saber. Lo irán a saber en la vida,
en el recorrido de su vida, pero no porque se los hayan dado como un elemento sensible. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reestructuración, no sé cómo, porque pues no conozco ese campo, para que los programas académicos cambien, porque tienen que cambiar. Es que descolonizar el saber, el conocimiento es ese, que cuando tú te leas un libro, por ejemplo, no necesariamente tenemos que estar leyendo a Kant, a Hegel, a Marx para saber quiénes somos. No, es que aparte de eso, también tenemos que leer a los nuestros. Tenemos que leer a Jorge Alter, tenemos que leer tenemos que conocer quién fue Ofelia Porras, tenemos que conocer cuál fue la obra de Enrique Grau, tenemos que saber quién fue el historiador que fue el que visibilizó toda la diáspora africana dentro de la historia de Cartagena, que no estaba, porque estaba contada por blancos. Entonces, todas esas cosas tienen que estar dentro de la academia, porque si no, ¿cómo vamos a hacer que los niños conozcan? ¿Cómo vamos a lograr que ellos tengan una plataforma de resistencia? ¿Cómo vamos a hacer que ellos repliquen eso en su vida? Que entiendan cuáles son sus derechos. Eso tiene que ser así como el conocimiento para todos. Pero es que para unos está negado. Es decir, para los blancos no conocen la otra ciudad de Cartagena. Y la otra ciudad, pues sí la conocen, pero saben que son sus esclavistas. Entonces ellos tienen que llenarse de toda esa historia, de toda esa sensibilidad que sí está construida en Cartagena. El Caribe está lleno de imaginarios escritos y lleno de imaginarios estéticos. Entonces eso lo tenemos que sensibilizar, tenemos que cambiar la manera como los niños están aprendiendo, porque no están aprendiendo, están repitiendo. Entonces, no sé, hay que hacer una educación más desde lo sensible, más desde las emociones y más desde la crítica y más desde el pensamiento político, como tú dijiste, porque toda postura en la vida es política, aún la que no es política, es política. Entonces, hay que hacerlo. Eso sí, pues ya, yo recuerdo que cuando nosotros éramos parte de las meninas, hicimos un plan de desarrollo en donde todo esto que estoy diciendo yo ya se ponía, ya estaba escrito, pero nunca pasó. Eso nunca pasó. Eso ni siquiera lo miraron. Entonces, yo creo que sí, yo creo que en eso hay que hacer, se puede. Eso no es una cuestión de que no se pueda, sí se puede. Eso se puede hacer y yo creo que en la educación está también el cambio. Y el cambio y el empoderamiento. En la educación a través del arte, de la literatura y de la academia, ¿no? Eso está ahí, eso es como una voluntad, ¿no? Ojalá podamos. Bien, excelente, pues es un gusto de verdad escuchar a estas dos mujeres. Entonces, siguiendo con lo que nos dice Estela, abrimos el micrófono pues para que las personas que están conectadas en estos momentos pues puedan aprovechar y hacerle preguntas, ya sea a Estela o a Muriel, sobre pues el tema que nos convoca, que es el tema de Yo soy la Loba Blanca. Susana, estás sin sonido. Ok, perdón. Estaba diciendo que la pregunta que yo le iba a hacer a Muriel era, obviamente yo me leí su texto y tengo pues conocimiento, aun cuando no he visto la obra personalmente, la he podido estudiar desde lo que han compartido, pero mi pregunta es la misma pregunta que le hizo Estela Muriel con respecto al nombre de la obra. Entonces, ya eso se me aclaró, digamos, esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Por qué la loba blanca? Sí, ¿Me escucharon? Sí, Ah, te bueno, oí. sí, ok. Sí, mucha gente me ha preguntado, Sí, sí, inclusive fue tema de burla, porque la loba blanca, pues, no sé, yo imagino que se dispararon muchos imaginarios, pero sí, es que por eso te digo que la obra de
de Manuel es fundamental. Sí. Es No, fundamental. yo cuando oí que decía la loba blanca, yo pensé que tú estabas asumiendo en ese momento, al nombrar tu obra, los abusos, Claro, el abusador, digamos, como persona blanca, digamos, blanca tiene muchas connotaciones, obviamente, unas somos más claras que otras. Blanco es el que colonizó, el que se apropió de una cultura, el que quiso abusar de sus derechos, negarle sus derechos. Entonces yo pensé que al nombrar esa obra tú estabas asumiendo esa posición. no, sí, eso es, eso es. Yo asumo mi responsabilidad de esclavista. Ujú. Es que esa fue la historia. Sí, La historia, claro. y todos los blancos de Cartagena tenemos la obligación de preguntarnos por ese color. Inclusive, eso no ha pasado. La esclavización todavía existe. Y Claro que todavía sí. los esclavistas estamos en ese mismo lugar. Es decir, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Todavía el Sí. pensamiento occidental nos tiene totalmente colonizados. África sigue siendo ¿cómo se llama? Exótico. Y acá estamos, los blancos somos los inteligentes, los académicos, los demás son exóticos. Entonces, esas cosas están dentro de la institucionalidad, dentro del pensamiento Sí. de la colonialidad, que no nos lo hemos quitado. Eso sigue existiendo. Entonces, por eso es tan difícil acabar con el racismo, porque es sistémico. Lo Sí. produce el mismo sistema. Lo produce el mismo sistema. Todo está dividido. El trabajo, todo está dividido. El conocimiento, todo está dividido. Para unos sí, para otros no. Estos viajan, estos no viajan, estos bailan, estos son boxeadores, todo está dividido y eso lo produce el mismo sistema. Entonces, por eso es que es tan importante el conocimiento dentro de los niños, para que ellos se vayan empoderando y apropiando de ese conocimiento, de esa sabiduría que existe. Entonces, es la Fíjate única aquí, manera, yo creo que es la única manera. sí. Es decir, yo salí de Colombia hace muchísimos años, sin embargo, yo estoy al tanto de las cosas que está atravesando el país. Me gusta leer mucho, estoy muy al tanto de las noticias. Sin embargo, puedo hablar desde un punto de vista, porque estoy en los Estados Unidos, en un país que ha sufrido el racismo de una forma tan fuerte, tan fuerte. Todavía es una lucha constante, aun cuando hay más oportunidades, muchas oportunidades para el afroamericano y la gente de color. Todavía hay un grupo que quiere negarnos, que quiere ocultarnos, que quiere, como personas de color que somos, ¿no? Nosotros los hispanos, también obviamente. Así que se vive muy fuertemente, muy fuertemente. Claro. Mm. Sí, sí, eso es que es el centro, ¿no? Es el centro del pensamiento hegemónico. Entonces es muy difícil. Imagínense, aquí todavía se vive en tanta intensidad. Imagínate pues lo que hay en los Estados Unidos que irradia todo el mundo, ¿no? Irradia Sí. todo Occidente. Entonces es muy difícil. Y tú lo has vivido también por tu mismo color de piel, que eres trigueña y colombiana. Tienes una cantidad de cosas porque tú me has contado que Sí. te has sentido discriminada muchas veces. No, Y yo eso, nunca, yo personalmente no me he sentido discriminada, tal vez porque vivo en un sitio donde, es decir, yo cuando me vine para los Estados Unidos dije, yo tengo que asumir la cultura del país y tratar de respetar sus leyes para ser aceptada. Eso fue una de mis razones. Yo nunca me he sentido discriminada, pero sé que hay discriminación en contra de nosotros los hispanos. Inclusive a nosotros se refieren a nosotros como los cafés, porque somos de mezcla blanca sí, entonces nosotros somos la raza café en los Estados Unidos, junto con los indios, con la gente de la India, perdón, y con algunos musulmanes. Bueno, ellos también pueden ser negros, pero somos de raza café. los chicanos. No solamente los chicanos, es decir, de toda No, Latinoamérica. también los chicanos. Sí,
Sí, claro. Entonces, pero interesante me pareció también la manera como tú, los rostros de estas personas. Yo me pude acercar un poquito a verlos y todos tienen una muestra como de dolor, como ellos no están, digamos, no muy felices. Tienen una muestra. Eso lo hiciste también pensando en lo que habían pasado, en su realidad, o quisiste hacer algo un poquito más optimista y no pudiste, o cómo No, fue. no, yo no, a ver, yo primero me interesaba mucho que expresaran, no que fueran unos No, dibujos expresionistas. Muria, antes de que continúe, tengo que retirarme porque me Ay, voy dale. quedando sin batería, pero fue realmente un placer conversar Ay, contigo, escuchar a la colega de los Estados Unidos, con Linda, Mucho realmente gusto. un placer comentar tu obra y escucharte también hablar desde allá, interpelarte el tema del racismo, porque sabemos que no es el mismo racismo el que se vive en los Estados Unidos que el que se vive en América Latina y así es, particularmente en el caso de Colombia, que es lo así que es. ha planteado Muriel, con unas peculiaridades muy particulares para el caso nuestro. Se apagó. Mucho gusto. Gracias, Bueno, Estela. muchas gracias, Gracias, Estela. Estela. Un abrazo. Mando un abrazo también, Estela. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué buena oportunidad de haberlas escuchado, y también a Linda. Me ha encantado su introducción, muy buena, excelente. Así que siempre se aprende bastante con estas conversaciones. Sí. Pues Linda, yo les contaba que sí, que para mí era importante que fueran expresivos, no expresionistas, sino expresivos. Ujú. Pero la verdad es que casi todos tienen mucha rabia, ¿verdad, Linda? Me miran con una altivez muy fuerte. Ellos se sí, pronuncian, están sí. totalmente pronunciados. Además, lo que tú decías, yo traté que fuera totalmente equilibrado, que hubiera mujer y hombre, pero también hay LGTB, hay de todo. Sí. Ahí hay de todo. Pues sí, yo quería que fuera Sí, una un muestra de lo que retrato es de la la realidad. vida, ¿no? Sí, exacto. Así. Ya voy a acercarme a uno de los rostros para que de pronto hay personas que de pronto no han podido estar en la muestra, Ay, puedan gracias. apreciar un poco Sí. cuál es esto, pues, para efectos de que fue de la museografía, no está tan Hola, perfecto. hola. Ay, qué macho, buenas, bienvenido. Bueno, mi nombre es Gustavo Polo. Quiero felicitar a Muriel, un trabajo fuerte, un discurso detonante dentro de las artes plásticas y sobre todo muy vinculado a la historia. Sí, Y señor. más en estas ciudades como Cartagena y Santa Marta, donde ha habido un proceso de blanqueamiento y los mismos negros han generado un proceso de exclusión, de racismo frente a sus hermanos de raza. Esa visibilización que se hace a través de esta muestra, hermosísima, muy poética también, porque el trabajo del dibujo, un dibujo sencillo, sin muchas pretensiones, pero que a la vez estéticamente se muestra con fuerza y digamos que pone sobre la palestra, sobre la palestra un tema que hemos querido y hemos venido ocultando. O sea, poner en el dibujo todas esas escenas relacionadas con la esclavitud, el mismo título vinculado a ese proceso, en el mismo inicio de la concepción de la obra, pues vemos que es muy detonante. Entonces, mis felicitaciones. Ojalá pudiéramos, yo soy del lado del otro lado del río, de los lados de Santa Marta, Ciénaga, pudiéramos tener Muy también esa maravilloso. hermosa obra para poderla disfrutar, degustarla y hacer pedagogía con ella. Muriel, Ay, yo muchas te gracias. sigo en las redes y pues siempre estoy viendo ese lenguaje plástico, estético, político que tienes en cada una de tus obras, incluso hasta los pequeños ejercicios esos que
que a veces hacen así como a la carrera, cositas que son como ajá, tienen implícito un discurso político muy fuerte. Felicitaciones y también al santuario por abrir estos espacios donde los artistas propios de la ciudad, porque también eso también es otro problema, que a veces los espacios museales no le prestan, digamos, la atención a los artistas. Yo creo que las meninas alguna vez hacían una pequeña huelga allí frente a un Sí. museo que nunca le había abierto las puertas a los artistas cartageneros. Entonces, pues esto también es muy diciente, esto es muy diciente que el santuario de San Pedro Claver, una institución museal muy importante para el Caribe y para Colombia, pues abra sus puertas a un artista de una calidad como la de Muriel, y esperemos que también la maestra Letza Cuestas y otros artistas de Cartagena puedan, y del Caribe colombiano puedan gozar de estos espacios. Wilher Sotelo, bueno, Cartagena también tiene una playa de artistas interesantísimos Sí, y sí. con un discurso político, pero Sí, no sí. violento. Bueno, muchas Así gracias. es. Ay, te agradezco mucho tus palabras. Y por allá a Santa Marta va también la exposición. Ya te contaré. Bien, excelente. ¿No? Este espacio pues ha sido pues muy enriquecedor. Estas conversaciones un poco más íntimas ha sido pues por lo menos yo me la he disfrutado muchísimo, escuchar a Muriel, escuchar a Estela, escuchar a las demás personas que están aquí conectadas también, sus opiniones pues acerca de la puesta en escena de Muriel. Pues para el santuario, como les dije pues al principio, es parte de su misión, siguiendo pues ese legado pues nos deja Pedro Claver, y pues lo que viene trabajando el santuario muy de la mano de el acompañar, ¿no? Y parte de ese acompañar desde el punto de vista del museo es precisamente abrir las puertas, establecer, digamos, espacios para que las diferentes propuestas artísticas tengan lugar con esto. Pues hace un par de años pues venimos trabajando en el programa de exposiciones temporales del Santuario de San Pedro Claver, y con ese programa pues tiene ahora mismo 3 salas disponibles pues para proyectos expositivos. Muriel está ocupando una sala que para nosotros es muy importante y muy representativa. Toma el nombre del padre Pacho Aldana, que para la ciudad de Cartagena el nombre de Pacho Aldana pues es un parteaguas en muchas cosas. El padre Aldana pues fue y inició muchos procesos acá, es fundador de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, que es el santuario de San Pedro Claver, que está abogada precisamente a estos temas, precisamente a hablar este tema del racismo estructural, de acompañar a las comunidades también de origen afro. Y hablo de acompañar, porque la visión que se tiene acá del santuario no es, digamos, de asistencialismo, sino de, no sé, acompañar el camino de estas personas a que se empoderen, a que tomen las iniciativas. En esa vía, pues también obviamente va el museo abriendo sus espacios expositivos, brindando esa oportunidad para que los artistas que tienen trabajos que tengan mensaje amparados en temas de derechos humanos, tengan un espacio donde puedan mostrar eso, porque obviamente, y eso lo veníamos hablando, el arte pues también tiene una calidad comercial, ¿no? Entonces que muchas veces esa calidad comercial no le permite al artista explorar varias temáticas, y que hayan espacios donde el artista pues tenga la oportunidad de explorar eso que pues su vida cotidiana no le permite, pues vemos que es importante apostarle a eso, y pues a eso vamos. Y pues yo quisiera, la verdad, este espacio sí nos ha parecido muy chévere, esperamos repetirlo nuevamente, ya sea con Muriel o sea con otro artista que haga parte pues del proceso expositivo acá, que también pueda comunicarse más directamente con los públicos, y esta es otra forma de mediación que la podemos hacer desde nuestra casa, o como vimos a Estela que iba en su transporte, pero ella ahí se conectó
Exactamente, abrir espacios para la educación, que era una de las cosas que pedía Muriel, mirar estrategias educativas precisamente para que la gente tenga acceso a todas estas temáticas. Yo, Linda, yo te iba a preguntar, perdóname, ¿tú crees que sea posible que los colegios puedan hacer visitas a esto mientras la obra está colgada? Porque es Sí, importante sí, que aquí están los llegando los niños colegios, están llegando los los colegios, sí, están llegando los qué bueno, colegios. De magnífico. hecho, la Secretaría de Educación tiene una herramienta con nosotros, con el Santuario Museo, que pues si ellos se les habilita la visita gratis a todos los colegios públicos de la ciudad. Solamente pues obviamente tiene que escribirnos el profesor o el coordinador, el rector del Qué colegio, bueno. solicitándonos la fecha y la hora en que van a llegar, pues para que puedan ingresar acá a todos los espacios del Sí, me santuario. parece importante, porque eso es precisamente lo que Muriel también, a lo que tú te referías, Muriel, Sí, darles la sí, oportunidad de que ellos estén expuestos a esto, ¿no? A esta sí, realidad, a ellos, lo que tú estás Y ellos también es queriendo. importante, y eso es otra cosa que quiero resaltar de Muriel, que hay que tener en cuenta que también hay que tener en cuenta también estos colegios que son estratos 5 y 6, 4 Sí, también, porque total, ellos es también no tienen importante. nada, no les enseñan absolutamente importantísimo. nada a tener sensibilidad hacia esas cosas, a que ellos sean Sí, sí, conscientes Exacto, del privilegio del que están y que no exacto. deberían abusar de ese privilegio. Entonces, claro. espacios como este les puede enfrentar con esta situación que de pronto en el colegio no. Sí. ¿Y hasta Entonces, cuándo va a estar la obra colgada? bueno, ahí estamos Creo que y yo bastante. espero que va a estar hasta enero del Uy, próximo qué año. bien, súper. Sí, porque Me queremos encantaría que de estuviera verdad, la... el mensaje de esta oposición es bien poderoso, está muy ligado al guión museológico del santuario. Entonces, pues creo que es una manera de mediar con los públicos y de llegarles y otra forma también Sí, de unirnos a esa divulgación tan importante que tenemos como país, que es del informe final de la Comisión de la Verdad, que es algo con lo cual también el santuario está muy comprometido pues muy a bueno. Ay, participar. buenísimo. Sí, Entonces, Linda, eso que dices de los, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que fueran también los colegios de estrato 5 y 6 porque Sí, sí, que de las todas. clases altas, porque yo pienso que también hay que crear una sensibilidad. Esto se les está negando a ellos. también, Te lo digo así yo es, como mujer blanca, te lo digo, ¿sí? se les niega, no También, existe, no así es. existe. Entonces, Estas personas no existen. quiero Entonces, aprovechar este espacio también, pues, para invitarlos al próximo espacio positivo que vamos a tener aquí en el Santuario de San Pedro Claver, que va a ser el 31 de octubre, aquí de forma presencial a las 4 de la tarde. Vamos a tener la oportunidad de tener el proyecto Investigación-Creación de una artista joven que es Catherine Salazar. Ella es originaria de Carmen de Bolívar, se formó aquí en Bellas Artes y ella nos trae una propuesta sobre la lectura del café. Ah, Entonces sí, es una cosa no Braille. interesante que suceda acá porque el tema es que el café se tiene la connotación de la adivinación, ¿no? Obviamente. sí, Yo creo que muchas aquí hemos pasado por esa lectura del café que la abuelita de uno, la tía de uno, alguien de la familia lo ha llevado a uno a eso. Sí, Y nos parece interesantísimo porque es una costumbre que traspasa fronteras. Esta lectura del café la vemos en Europa, en Oriente Medio, casi en todas las culturas del mundo. Hay esta tradición de voltear la tacita de café y ver a ver qué me depara el futuro, pero más allá de la adivinación, que sería digamos, lo polémico que sucede aquí en el santuario, lo estamos viendo desde un punto de vista desde la memoria, desde nuestras tradiciones, desde lo que nos une como humanidad, ya que como esta tradición o esta costumbre pues se traslada a otros espacios también, y también que es un encuentro entre mujeres. Los hombres también se leen el café, pero por lo menos yo personalmente tengo la experiencia de que era algo que mi mamá me llevaba y habían otras señoras y no había secreto. Todo el mundo le comentaba a uno lo que uno le salía. a mí ¿Ya? Y es nunca muy me ha gustado el chistoso. café, jamás.
Bueno, Debería hacerlo. a mí, Debería a mí ser. sí, no, y salen cosas súper chistosas. Yo todavía estoy esperando la plata que me salió en el café, pero bueno, Qué bueno, ojalá llegue, que llegue. pero, pero bueno, Catherine explora esto, explora todo este tema de la costumbre y esa puesta en escena pues va a estar aquí en el santuario, ese producto de esa investigación creación Bueno, va a estar aquí en el santuario. estaremos pendientes, linda. Así es, entonces el 31 de octubre a las 4 de la tarde, o sea, el día de las brujitas se vienen a leer el café acá, al Ay, qué lindo. santuario. Bueno, Muy linda, bonito. mucho gusto, muchas gracias Gusto para, por este conversatorio tan con mucho interesante. gusto. La verdad, con mucho gusto, lo hemos disfrutado mucho acá nosotros también. Y nada, invitarlos a que sigan conectados a las redes sociales del Santuario de San Pedro Claver. Ahí estaremos pues mostrando nuestra agenda amplia para todas las partes que maneja pues el santuario. Y Sí, pues nada, nos encontramos en una nueva oportunidad presencial o Claro que virtual. sí. Ahí estaremos. Gracias por el felicitaciones, espacio, linda. Muriel, felicitaciones otra vez por tu obra y a ti, Gracias. linda, muchas gracias por todo, ¿ah? Lo Sí, disfruté linda. Gracias a bastante, todos ustedes. muchísimo. Gracias por Gracias. por todas tus palabras y por tu disposición siempre. Qué No, con maravilla. mucho gusto, Muriel, con mucho gusto. Lo que Gracias, podamos linda. hacer por el Así es. arte, por la cultura, por la educación, aquí Claro, estaremos. claro, claro. Y se Gracias, ve. mucho gusto. Listo, bueno, nos vemos. Cuídense. Chao, Gracias. linda. Muchas Chao, pues. gracias. Gracias. Luego, chao, Muriel, chao a todos. Chao, chao a todos. Luego, Cuídense. no sé cómo, no tengo ni idea de esto cómo es. Bueno.